este evento está dedicado, ¿cierto?, a pastores probando, ayudantes, guías de obra encargados o hermanos que tengan un llamado al ministerio. Le damos paso entonces a nuestro hermano Javier, que nos va a compartir. Luego sí, entonces ya nuestro pastor Adrián Montes, de la ciudad de Bahía Blanca, que tiene a cargo esta primera charla. Bueno, primero los saludos a todos. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Nos honran con su presencia. Dios bendiga a nuestro pastor Adrián Montes también, que nos va a compartir el sermón. La lectura bíblica que vamos a compartir se encuentra en 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es la lectura que les quería compartir y también una breve reseña del libro de Charles Spurgeon. Es el libro de Un ministerio ideal, El pastor y su persona. Es el primer libro de esta serie de conferencias del Colegio de Pastores de Charles Spurgeon, y dice: el apóstol anhelaba ser tenido por lo que era y hacía bien, pues los ministros no suelen ser correctamente apreciados. Por regla general, los demás o se glorían en ellos o lo desprecian. Simplemente esa pequeña lectura de este libro para acompañar el pasaje de las Escrituras que he compartido. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Amén. Gracias, mi hermano Javier. Rogamos que tengan los micrófonos apagados. ¿Sí? Está uno prendido allí en Valparaíso, está uno prendido. Así que necesitamos silenciar ese micrófono, sí, porque te filtra todo el ruido. Le damos ahora sí entonces paso a nuestro querido pastor Adrián Montes, de la ciudad de Bahía Blanca. Dios te bendiga ricamente. Muy bien, es un gusto para mí, un privilegio que me hayan invitado a este encuentro y las ventajas que nos permite la tecnología, que si tuviéramos que reunirnos en un solo lugar, todo esto saldría bastante más caro y seguramente varios de nosotros no podría asistir, pero así por este medio podemos estar juntos, compartir la comunión que nos une en Cristo Jesús y compartir estos temas que son tan importantes para nosotros. Voy a ayudarme a través de un PowerPoint, no sé si me permite. ¿Cómo estás, mi hermano Johnny, en Costa Rica? Mientras tanto, te saludamos. Dios te bendiga. Gracias por estar. 6 de la mañana en Costa Rica. 6 de la mañana en Costa Rica. Muchas bendiciones a todos. Tengan ustedes un hermoso día acá. Un poco frío, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Un gusto conocerles a todos ustedes y que el Señor los bendiga enorme y grandemente. Gracias, hermano Johnny, Dios te bendiga. Un gusto que estés y gracias por tomarte este tiempo de compartir con nosotros. Tempranito allí en Costa Rica. Gloria a Dios. Dios bendiga a Costa Rica. Amén, amén. Igual a cada uno de ustedes. Para mí es un agrado estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. A mi hermano Mauricio, a Francisco también. Dios los bendiga, y a todos estos hermanos que los vengo conociendo acá y hermanas también. Dios les bendiga. Y aquí
aquí estamos por la gloria del Señor y ansiosos de escuchar y aprender también. Amén, bueno, gloria al Señor. Nuestro hermano Gaspar, bueno, había saludado, fue de los primeros que entró, así que bueno, le damos la oportunidad. Bueno, Dios le bendiga a mis hermanos. Ella a mi esposa, Estefanía. Dios le bendiga, Pastor Adrián. Y bueno, también estoy expectante a aprender acá para sacar apuntes y provecho. Bueno, las 3C de un ministerio eficaz es el tema que queríamos considerar en esta mañana y es el tema que les propongo. Y quisiera para ello compartir una lectura en la palabra de Dios que nos va a ser de ayuda a cada uno de nosotros. Bien, entonces les decía que vamos a hablar de 3C de un ministerio eficaz y para eso vamos a basarnos en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así el texto: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que hará a los vivos y a los muertos manifestación, y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reitero, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. El versículo número 1 va a destacar la importancia del mandato. Fíjense en que es un encargo que el apóstol Pablo lo hace delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, y agrega, el cual juzga a los vivos y a los muertos. Qué magnífico es pensar la grandeza de este mandato que está elaborando, que está pidiendo el apóstol Pablo, ¿no? Cómo él le pedía a Timoteo que predicase la palabra de Dios. Y es así como surgen de este versículo las 3C de un ministerio eficaz. La primera de ellas es el contenido. ¿Qué tenía que predicar Timoteo? Timoteo tenía que predicar la palabra de Dios. La calidad, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dice. Y en tercer lugar, la continuidad, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Es decir, una labor constante es la que está demandando el apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a ir al contenido. En primer lugar, entonces, la C del contenido. Pablo le ordenó a Timoteo que predique la palabra de Dios. Esto significa que hay cosas que descartar. La primera de ellas tiene con nuestras opiniones. La frase yo opino debería ser excluida de nuestros sermones, porque a la gente no le interesan nuestras opiniones, sino lo que le interesa desde ya es conocer acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo explicar pasajes difíciles o doctrinas controversiales sacando esta frase, ¿no? Yo opino. Bien, la manera es desde ya poder describir las diferentes interpretaciones al texto y luego fundamentar bíblicamente la explicación que creemos que es la correcta. Entonces, en este punto es necesario aclarar 3 cosas: que ninguna doctrina fundamental puede ser negada por alguna variante textual. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que hay Biblias donde se dice, bueno, este versículo podría haber sido traducido de esta manera, o podría haber sido oyeta aquí, lo demás es un agregado. Ninguna notas alteran ninguna doctrina fundamental. Cuando nosotros observamos las enseñanzas de los testigos de Jehová, veremos que ellos argumentan todo en base a una variante textual de Juan 1.1. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es el único pasaje que explica la doctrina de la Trinidad? Suponiendo que Juan 1.1 no existiera,
¿Se caería toda la doctrina de la Trinidad? Ninguna doctrina fundamental puede ser negada por una variante textual. Asimismo, la Biblia no se contradice a sí misma, de modo que toda posible discordancia es aparente, debe ser resuelta, debe ser aclarada. Por ejemplo, en un relato de los evangelios se menciona a un endemoniado en Gadara y en otras se menciona a dos. ¿Cuál de los dos textos tienen razón? Bueno, si analizamos esa posible discordancia, la resolveremos fácilmente, dado que encontraremos que hay una resolución. No voy a explicar ahora, ¿no? Para que luego la investiguen. Las doctrinas, asimismo, no son opinables. No es si me gusta la doctrina de la Trinidad, la adopto, y si no me gusta, no la adopto. Las doctrinas no son opinables. Pueden ser difíciles, pueden ser complejas, pero no están sujetas a opinión. En segundo lugar, huecas filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Las filosofías son insidiosas porque se presentan enmascaradamente, ocultamente, porque hay una finalidad, dice el texto, que es engañar. El engaño, para que sea tal, lo más importante que sea sutil. El engaño debe ser sutil para que cumpla su fin. Por ejemplo, encontramos muchos engaños hoy dando vuelta. Principios que en realidad son de autoayuda o psicología, revestidos o coloreados de cristianismo. Bien, el evangelio de las falsas promesas. En el evangelio y todo te va a ir bien. Y la verdad que es fácil de desmentirlo. Es del Espíritu Santo, risas, caídas, en fin, un montón de cosas que andan dando vuelta. Pensamiento positivo disfrazado de cristianismo, es decir, aquel que dice, bueno, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo lo puedo, pero la Biblia dice, todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con esas huecas filosofías que pueden producir como resultado iglesias grandes, pero a la vez esto no significa que sean iglesias bíblicas o correctas. Si el énfasis fuera la psicología, entonces se llenará de personas que necesiten ese tipo de mensajes. ¿Pero serán auténticos cristianos? Y es la pregunta que nos hacemos usualmente cuando vemos ciertas cosas. Dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, estas huecas filosofías. Entonces, las filosofías huecas se van a transformar en herejías destructoras. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. En tercer lugar, lo que desean escuchar. Y dice la Biblia que muchos seguirán, buscarán maestros según. Y hay veces, por ejemplo, encontramos un eslogan muy sencillo que lo hemos visto por ahí. Dice, sonríe, Dios te ama. Lo han leído, lo habrán visto alguna vez. Es un eslogan sencillo y atractivo que describe parte de la verdad. Dios es amor. Pero yo les pregunto, ¿es toda la verdad? Si yo digo, sonríe, Dios te ama, ¿habré dicho toda la verdad?
¿Qué se omite? La verdad que es un eslogan que es muy atractivo, no ofende a nadie, porque justamente omite el tema de el pecado y la necesidad del arrepentimiento. A nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal y que debe arrepentirse ante Dios por sus pecados. Entonces, un mensaje que se limite a sonríe, Dios te ama, la verdad que excluye mucho del mensaje del Evangelio. ¿Se arrepentiría un pecador con solo esta frase? No, la misma es insatisfactoria en este aspecto, no conduce al arrepentimiento y por ello debemos tener cuidado con este tipo de afirmaciones acerca. Si digo esta sola frase, ¿habré predicado el Evangelio? No, la verdad es que no. Y esta frase en sí misma es una media verdad. ¿Y una media verdad qué es en realidad? Una mentira, para que lo tengamos bien en claro. Una mentira. Entonces, es probable que a muchos les guste escuchar que ríe, Dios te ama. Pero la verdad es que eso no es el mensaje del Evangelio. Puede ser, es el mensaje. La gente buscará falsos maestros que le enseñen lo que desean escuchar. Dice 2 Timoteo 4:3 en la versión Dios habla hoy, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Lo que ellos quieran oír. Entonces, lo que desean escuchar, lo que quieren oír, esto no es excusa para presentar mensajes que suenen aburridos. La enseñanza de la palabra de Dios no puede ser aburrida, porque en la Biblia tenemos una gran variedad de temas, historias y todo tipo de consultas y todo tipo de consideraciones, de modo que si hacemos de la enseñanza bíblica algo aburrido es por culpa nuestra, por culpa de nosotros, los predicadores. Tenemos que ser creativos en cuanto a esto y no presentar enseñanzas aburridas. En cuarto lugar, le deseo enseñar. Cada predicador, y estoy ante varios, tienen sus temas favoritos, en los cuales nos sentimos seguramente más cómodos, pero dará por resultado una alimentación eficiente del rebaño si solo predicamos aquello que nos gusta predicar. En los hechos, dirigiéndose a los hermanos de Efeso, les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué? Pablo decía esto. ¿Por qué él se hallaba limpio de la sangre de todos? Que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. ¿Qué hizo Pablo mientras estuvo en Efeso? Fue una estadía prolongada. Anunció todo el consejo de Dios, es decir, comenzando desde el Antiguo Testamento hasta lo que se conoce del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue posible que Pablo en tan corto tiempo, alrededor de 2 o 3 años, haya abarcado tanto de las Escrituras?
bien, indudablemente, y si nosotros hubiéramos sido Dios. ¿Cómo enseñar todo el concepto? Y es desarrollar sermones expositivos de la palabra que abarquen toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En quinto lugar, predicar la palabra descarta lo políticamente correcto. Ustedes saben que ahora se habla mucho de la tolerancia. Tolerancia, hace un tiempo atrás, se significaba respetar y reconocer las prácticas y creencias del otro, aunque sin compartirla. No obstante, ahora, por tolerancia se entiende no solamente el respeto a las creencias del otro, sino también implica aceptarlos como verdaderos. Ahora, esto genera un problema. Si yo acepto la creencia del otro como verdadero, no tendría por qué evangelizarlo, que la enseñanza del otro también es verdadera. De modo que debemos tener cuidado con ello. El Evangelio se caracteriza por ser políticamente incorrecto. Fíjense en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, les dice que él debía enseñar. ¿Para qué? Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. La labor de Timoteo consistía en denunciar el pecado para que aquellos que estaban en falta se arrepientan y busquen al Señor. El auténtico mensaje del Evangelio siempre será políticamente incorrecto, porque implica la denuncia del pecado. Ahora, ¿cómo debo adquirir los contenidos? ¿Cómo debo adquirir los contenidos? Dice en Juan 5:39, el Señor les dijo a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí. El error de los fariseos no consistía en estudiar las Escrituras. El Señor no los cuestiona porque estudiaban las Escrituras, sino que por el hecho de haberlo hecho, no descubrieron que Él era el Mesías. Y esto es lo cuestionable. Cuando ellos deben haber sido los primeros que debían haber reconocido a Cristo como el Mesías, no lo pudieron lograr por sus prejuicios personales. Entonces, ¿tenemos que estudiar las Escrituras? Sí. ¿Tenemos que motivar a la gente para que estudie las Escrituras? Sí, pero tenemos que también enseñarles a extraer las verdades fundamentales de la Biblia y no lo que quieren encontrar. Dice Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estudiando la palabra de Dios. De modo, insisto, que la única manera de adquirir los contenidos es estudiando la palabra de Dios. ¿Cuándo debo adquirir esos contenidos? Bueno, algunos piensan que se limita a algún periodo particular de la vida, a la posibilidad de estudiar un tiempo en un instituto o en un seminario bíblico. No están mal los institutos, de hecho yo estudié en un instituto bíblico, fue una etapa muy buena y muy linda de la vida, pero la verdad es que no se limita el tiempo de capacitación a ese tiempo. Fíjense, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Es una tarea que comprende toda la vida. Pablo le dijo a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros,
mayormente los pergaminos. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo de vida, pero ¿qué pretendía hacer durante el tiempo que le quedara? Continuar estudiando la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos hacer, estudiar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, y en resumen, contenido significa la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios que me brindarán los contenidos necesarios para un servicio eficaz. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Bien, cuando hablamos acerca del contenido, describimos lo que debemos decir, lo que hay que decir. Cuando hablamos acerca de la calidad, vamos a preguntarnos cómo tengo que decir lo que hay que decir. Una cosa es saber lo que hay que decir, otra cosa es saber cómo decir lo que hay que decir. Los apóstoles utilizaron una serie de recursos al momento de predicar el Evangelio. Tales métodos desde ya están plenamente vigentes y podemos aprender de ellos. Vamos a considerar algunos que podemos extraer del Nuevo Testamento. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Bien, en realidad el solo hecho de que Pedro se pusiera en pie destaca el rol del maestro. La actitud de ponerse en pie significa que toda la atención de la gente debía focalizarse en la persona de Pedro y fundamentalmente en lo que Pedro iba a decir. Implica que el maestro sabe más que los alumnos, ¿verdad? Se supone que nosotros debemos saber más que los que tienen que aprender. Entonces, esto del rol del maestro descarta ciertas cuestiones que ahora no son normales. Por ejemplo, en ciertos ámbitos laborales se acostumbra a las mesas redondas, las ideas de todos son igualmente válidas e importantes. Entonces, se toma un asunto en discusión y cada uno de los participantes de esa mesa redonda va a aportar algún dato, alguna idea para alcanzar la solución que la empresa está buscando. Ahora bien, nosotros tenemos un hecho, y es que, como dijimos hace un ratito, las doctrinas no son opinables. Es cierto que en determinado momento debe ser importante escuchar lo que piensan los alumnos, pero a la vez es impropio que la voz del alumno tenga tanto o más valor que la voz del maestro. En el aula no se puede ser democrático. 2 más 2 es igual a 4 y nadie puede cuestionar al maestro. Ahora bien, hoy todo aquello que tiene que ver con moralidad es opinable. El relativismo moral indica definitivamente que ninguna conducta es reprobable, o al menos que una conducta puede ser reprobable dependiendo de las circunstancias. A ver cómo es esto. Bien, un asesinato es ilegal, pero si el asesinato lo comete un médico abortista al realizar esta práctica, entonces no lo es. ¿La Biblia estaría a favor de un pensamiento así? ¿O establece normas de conducta? La verdad es que la Biblia establece normas de conducta y el homicidio siempre será homicidio.
Algunos versículos entonces que nos recuerdan la responsabilidad de los maestros. Un par de ellos nomás. Primera Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Los temas sobre los cuales debía enseñar eran dos: fe y verdad. ¿Qué es más importante, por cierto? Fe y verdad. Ahora, otro versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. F 4:11. Fuimos por Dios para enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, no solamente debemos destacar el rol del maestro, sino que también la sagacidad o inteligencia del maestro. En todo maestro se juegan dos cosas. En lugar, un don del Espíritu Santo capacita para enseñar. Y en segundo lugar, la dedicación del maestro al ejercicio de su don. Si el don del Espíritu Santo o sin el don del Espíritu Santo, la tarea resultará imposible. ¿Por qué? Muchas veces nos ha pasado escuchar a personas quizás mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de desarrollar el mensaje, lamentablemente observamos que fracasan. ¿Por qué? Porque pueden tener el conocimiento, pero puede que no tengan el don. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener cuidado. La dedicación del maestro al ejercicio de su don es tan importante, el don no se lucirá. Ayer tienen el don, pero no se preparan adecuadamente, no preparan el sermón adecuadamente. Vos no podés pararte delante en el púlpito e improvisar. Es cierto que en alguna ocasión especial, por algún problema X, nos ha tocado improvisar, pero no es ideal. Cuando uno estudia las Escrituras y ve las predicaciones que hallamos en el libro de los Hechos, vamos a ver si podemos... Ahora se escucha excelente con el solo audio, se escucha muy bien. ¿Me escuchan mejor? Bien. Denme un segundito que retomo el... Entonces, estábamos hablando acerca de la calidad y estábamos hablando acerca de la sagacidad del maestro. Habíamos dicho que en el maestro se conjugan dos cosas. La primera de ellas era el don del Espíritu Santo, que nos capacita para enseñar, y en segundo lugar la dedicación que el maestro le ponga a la enseñanza bíblica. Y para ello debemos recurrir a los ejemplos que hallamos en el Nuevo Testamento, donde observaremos cómo en el libro de los Hechos los discípulos, los apóstoles, llevaban adelante una estrategia bien diseñada. El apóstol Pedro, por ejemplo, en el primer sermón que hallamos en Hechos capítulo 2, avanza de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué era lo conocido? El hecho de que los discípulos habían hablado en otro idioma, en otra lengua. ¿Y qué era lo desconocido? Bien, la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados por la gracia de Dios. Entonces Pedro fue desarrollando su sermón, de modo que avanzó desde el punto en que tenían en común hacia aquello que no se conocía. Pablo pensaba muy bien cómo desarrollar sus mensajes. Esto lo observamos en el que él mantuvo a los atenienses. Una realidad evidente había, y era que los atenienses eran muy religiosos. Entonces, esto le impactó tanto que inclusive halló un altar
al Dios no conocido. De esa realidad evidente, el apóstol Pablo encuentra una solución y va desarrollando su mensaje y les va exponiendo precisamente las características de ese Dios no conocido. De modo que el apóstol Pablo aprovechó los intereses de los atenienses para desarrollar también el mensaje, de modo que él mismo les resultara interesante. Pablo fue en este aspecto muy perspicaz. Él sabía, porque conocía de la filosofía griega, que cuando hablase acerca de la resurrección iba a haber problemas, de modo que dejó el tema de la resurrección para el final. Por tanto, él pudo desarrollar todo su sermón sin tenerlo que interrumpir. Si él hubiera colocado el tema de la resurrección al comienzo, seguramente no le hubieran dejado arrancar siquiera. Es como si nosotros tratáramos de hablar con un católico romano y lo primero que le dijéramos es que, bueno, lo de María es todo un error, es todo erróneo. ¿Qué haríamos si hiciéramos eso? En forma inmediata, esa persona nos cerraría las puertas, no nos permitiría predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que ser inteligentes al desarrollar un plan en cuanto a la exposición de la verdad. Cuando se trató de desarrollar una doctrina, el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Bien, él era muy metódico. Si tomamos, por ejemplo, la epístola a los Romanos, vamos a hallar que él argumentaba y luego respondía las posibles objeciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, él presenta un argumento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese argumento podría ser objetado, y en Romanos capítulo 6, versículo 1, él cita la posible objeción de algún oyente, y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, si somos justificados por la fe, entonces quiere decir que podemos pecar, y él resuelve la objeción posible, brindando la respuesta, renglón seguido. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo presenta la respuesta a las posibles objeciones que se le plantearan. Hay algunos peligros en la excesiva creatividad. El primero de ellos es enmascarar el mensaje. Es decir, como cuando lo vimos recién, ¿verdad? Sonríe, Dios te ama. Eso no es el mensaje del Evangelio. No es nada prácticamente. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay veces también podemos excedernos en el uso de ciertas herramientas, como el humor. Hoy está muy de moda escuchar a predicadores que resultan chistosos. Y si bien el humor puede ocupar cierto lugar para evitar que la atención de los oyentes decaiga, no lo debe ocupar todo. Otra variable sería colmar el mensaje con anécdotas e historias personales. Y esto trae a nuestra memoria aquel versículo que dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que ¿a quién predicamos? A Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. Así como decíamos recién que nuestras opiniones no son lo que debe interesar.
Ahora digamos que nuestras anécdotas, nuestras historias tampoco deberían ser lo más interesante de nuestro sermón. Entonces, en segundo lugar, la calidad dependerá del don y del predicador y de la diligencia esperada en la preparación del estudio bíblico para que los oyentes comprendan todo el consejo de Dios. En segundo lugar, la calidad. En tercer lugar, la continuidad. Vimos cuando hablamos del contenido lo que debemos decir. Cuando hablamos de la calidad, ¿cómo debemos decirlo? Cuando hablamos de la continuidad, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Cuándo debo decirlo? Y la segunda es, ¿estoy en condiciones para decir lo que debo decir? ¿Cuándo debo decirlo? Dice Pablo en el versículo que hemos utilizado de base esta mañana, que debía servir a tiempo y fuera de tiempo, es decir, constantemente. Esto fue pronunciado en un contexto muy importante. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, donde habrá una creciente oposición a la verdad del Evangelio. Pero en el capítulo 4 le dice que debe predicar todo el tiempo, es decir, en tanto que la gente quiera escuchar el mensaje de Dios. Este encargo es muy particular porque Pablo está consciente de su cercana muerte. Entonces, Pablo equipó a Timoteo, Timoteo equipó a otros y nosotros debemos equipar a otros. ¿Por qué? Serían como pastores maestros formando a la próxima generación de predicadores, pastores y maestros. Este es el plan bíblico. Un pastor más avanzado, no quiero decir más viejo, nadie es viejo, sino un pastor que lleve más años de experiencia formando a un pastor más joven. Esa es la idea. Entonces, un pastor más viejo formando a un pastor más joven. Los institutos bíblicos son una invención relativamente reciente. El primero de ellos fue fundado en Estados Unidos en el año 1882. Quiere decir que hasta esa época lo que se utilizó para educar a los nuevos siervos siempre fue la iglesia. Siempre fue la iglesia el medio que Dios utilizó. Pablo también dedicó tiempo a enseñar la palabra de Dios, no solamente a Timoteo o a futuros pastores, sino que a toda la iglesia en general. Lo hizo en los lugares de reunión. En Hechos capítulo 20, versículo 7, él dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Es decir, Pablo se estaba dirigiendo a toda la iglesia en un lugar de reunión, tal vez al aire libre, tal vez en una casa muy grande de algún hermano que tuviera dinero. Lo cierto es que toda la iglesia se hallaba reunido, pero también lo hizo en las casas. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20, donde enseñó públicamente y por las casas. Por las casas. Esto nos indica que la visita pastoral a las casas no debe ser un mero encuentro social, sino que también debe ser una ocasión para enseñar la palabra de Dios. Para poder predicar, dijimos que el predicador debía reunir ciertas credenciales.
La primera de ellas, dotados por el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, un buen testimonio. Dice 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hace poco tiempo atrás nos hemos enterado que un famoso predicador que solíamos pasar a través de nuestra emisora radial vivió buena parte de su vida llevando una doble vida. Esto se descubrió después de su fallecimiento y el ministerio que había recabado grabaciones para continuar por largos años difundiendo las enseñanzas de este pastor que era muy reconocido y que tenía mensajes muy profundos, tuvo que cerrar sus puertas porque este hombre no tenía un buen testimonio y eso se las había ingeniado para mantenerlo oculto durante buena parte de su vida. Ahora, el buen testimonio no es un carnet que se saca una sola vez y es suficiente. Es una condición que constantemente debe ser verificada. Muchos comenzaron bien el ministerio, pero con el correr del tiempo su conducta, como en el caso del ejemplo que les brindé, dejó de ser correcta. Su inevitable caída afectó el testimonio y la iglesia en general cayó en descrédito. Hace muchos años atrás, un predicador muy famoso cayó en un pecado, en una falta muy, muy grave. Y como consecuencia de ello, a pesar de que había acontecido en otro país, que era un predicador extranjero, que era muy lejano a nuestra cultura, la iglesia en todo el mundo fue afectada por esa inconducta de ese predicador. El buen testimonio es algo que deberíamos renovar siempre. Entonces, la continuidad en el ministerio va a depender de dos cosas: la fidelidad a la palabra de Dios, o en segundo lugar, la rectitud moral y constante y permanente. Rectitud moral, constante y permanente. ¿Es posible cometer actos inmorales y aún así continuar con el ministerio? Fíjense en cuán posible es. Los discípulos, ¿tenían alguna sospecha de quién se trataba del traidor? Cuando Jesús anunció que uno de ellos le traicionaría, ¿de inmediato todos pensaron que se trataba de Judas? No, Judas había sido lo suficientemente hábil como para ocultar su verdadera intencionalidad, para ocultar su auténtica naturaleza. Hasta el momento de la traición había pasado como un discípulo más. Y lamentablemente, con esto del testimonio ocurre exactamente lo mismo. Somos hábiles para ocultar nuestras falencias. Y esto es extremadamente peligroso. ¿Cómo mantener un buen testimonio? Hay dos actitudes que se encuentran en dos versículos, uno seguido al otro. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, una actitud alerta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y renglón seguido no solamente nos habla de la actitud, sino que de la confianza en el Señor. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podés resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida. Qué bueno es esto, pensar que ninguna tentación a la que podamos ser sometidos
está fuera de nuestras posibilidades. Está fuera de nuestra posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad para resistir la tentación. Y simplemente tenemos que pedirlo. Entonces, en tercer lugar, la continuidad es fundamental para un ministerio eficaz y depende tan solo de dos cosas: fidelidad. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.